Cuando encontré la primera tienda de campaña, aún chorreando líquido rojo fresco, supe que no era un maldito corrimiento de tierras. Si algo había aprendido en mis años de expediciones era que la inacción era más peligrosa que cualquier bestia. Me adentré en la selva, siguiendo el rastro de destrucción, ramas partidas, surcos profundos en la tierra, hojas cubiertas de una sustancia oscura y pegajosa que preferí no analizar demasiado. Avancé durante lo que debieron ser minutos, quizá horas. Mi mente estaba atrapada en un ciclo de vigilancia y miedo. Entonces, vi las marcas, al pie de un ceibo gigantesco. Los troncos habían sido desgarrados, no cortados, no talados, desgarrados, como si unas garras colosales hubieran arrancado trozos de madera viva de un solo zarpazo. Los cortes eran profundos, irregulares, y exudaban savia espesa, de un amarillo enfermizo que se mezclaba con la tierra. Sobre uno de los árboles, a unos 2 metros de altura, alguien o algo había dejado un símbolo, un círculo de barro oscuro, atravesado por una línea roja. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. No era natural, ni era humano. Me obligué a tragar el nudo que me subía por la garganta. Sabía lo que debía hacer, debía dar media vuelta, buscar un claro, encender una bengala, esperar y rezar. Pero algo me arrastraba hacia adelante, una mezcla de estupidez, deber y un miedo nuevo. Seguí avanzando, solo, tragándome el miedo como un veneno. El calor era irreal, era tan fuerte que me dejaba agotado. El sonido de la selva, siempre presente, ahora parecía errático. Los insectos, que hasta hacía un momento producían un zumbido monótono e hipnótico, callaron de golpe, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Solo quedó el eco de mis pasos, amortiguados en el barro, y mis latidos sonando en los oídos. Me detuve, al principio no supe qué me había hecho parar. Era un instinto más que un pensamiento, una punzada aguda en la base del cráneo, como una alarma primitiva heredada de tiempos en los que nuestros ancestros no dominaban nada y debían temerle a todo. Giré sobre mis talones lentamente, escudriñando la maraña de árboles y lianas que me rodeaba, cada tronco, cada sombra, parecía esconder algo. Fue entonces cuando lo escuché, un crujido, no de una rama que cae, ni del viento moviendo las hojas. Era algo pesado, aplastando la maleza bajo su peso descomunal, moviéndose con una lentitud casi calculada, como si lo oyera a propósito para que yo le escuchara. Mi garganta se cerró, quise llamar a alguien, gritar, pedir ayuda aunque supiera que no había nadie, pero los músculos de mi cuello parecían petrificados. Otro paso sonó más cerca, con un roce grave, como de un cuerpo enorme deslizando su piel contra los árboles. Mis ojos barrían el entorno frenéticamente, intentando localizar el origen, pero todo lo que veía eran sombras alargadas, ramas trémulas, parpadeos de luz filtrándose entre la espesura. Y entonces, algo aún peor, de repente, todo se detuvo, ni un sonido, ni un movimiento, lo que fuera que me acechase se había detenido, esperando y observándome. El sudor comenzó a resbalar por mi espalda, respiré despacio, controlando el impulso de correr a ciegas entre los árboles. Mis ojos se detuvieron en algo a la derecha. A unos 15 metros, entre las raíces nudosas de un árbol gigantesco, había un hueco, una suerte de túnel natural donde la maleza era menos densa. Una posible salida, pero moverse hacia allí requería cruzar un tramo abierto, expuesto. Una jugada temeraria si aquello que me seguía era tan rápido como parecía. Inspiré hondo, sintiendo el sabor del miedo en mi boca. Entonces, otro sonido, un resoplido, bajo, gutural, pero por otro lado era casi humano. No era un jaguar, ni un tapir, ni ningún animal de la selva que yo conociera. Era algo más grande. Algo que se sabía dueño de aquel territorio. Algo que se divertía conmigo. Por un instante fugaz, capté un destello de movimiento, algo que se deslizaba entre los árboles, demasiado grande, demasiado ágil para su tamaño. Solo lo vi un segundo, un parpadeo, pero fue suficiente para que se me quedara grabado. Sabía que debía moverme, o estaría perdido, mientras, detrás de mí, los pasos volvieron a sonar, pesados, inhumanos, pero ahora había algo más, una risa, grave, húmeda, rota, que parecía salir directamente del vientre mismo de la selva. Me interné entre los árboles con la respiración entrecortada,
el pulso bombeando en las sienes como un tambor, mientras los sonidos de la selva parecían seguirme a distancia, susurrando en un idioma que no estaba hecho para oídos humanos, un idioma que hablaba de presencias que no debían ser nombradas, y fue entonces, avanzando a ciegas entre lianas que parecían manos aferrándose a mis tobillos, cuando lo vi. La escena se desplegaba frente a mí como una pintura de pesadilla, una de esas visiones que quedan impresas en la retina incluso mucho tiempo después de que los ojos se cierran, rezando en vano por el olvido. 3 tiendas de campaña, dispuestas de forma irregular alrededor de un círculo de piedras negras, todas ellas desgarradas hasta quedar hecha jirones, como si un depredador colosal hubiera arremetido contra ellas con una furia ciega, dejando a su paso solo desolación, y un silencio tan espeso que dolía. El suelo estaba cubierto de fragmentos de tela, trozos de equipo destrozado, botas arrancadas aún con restos de carne adheridos, y una grotesca parodia de humanidad dispersa aquí y allá, una mano sin dueño colgando de una rama, todavía crispada como si hubiese intentado aferrarse a la vida hasta el último momento, un casco partido en 2, y cerca de la fogata apagada, algo peor, algo que nunca debía haber visto, una especie de tótem con huesos humanos trenzados en una forma imposible, casi ritual, que parecía pulsar en silencio bajo la luz plomiza que apenas atravesaba la copa de los árboles. Me quedé helado, incapaz de dar un solo paso más, mi cuerpo temblaba de miedo, ese miedo que surge cuando uno comprende que ha cruzado un umbral del que no hay retorno, cuando se da cuenta de que las reglas de la civilización, la lógica, la ciencia, ya no aplican, y que lo único que queda es sobrevivir como un animal acosado por algo que caza por placer, no por necesidad. El hedor era insoportable, una mezcla de sudor rancio y un aroma dulzón que asocié vagamente con la putrefacción, como si el mismo aire hubiera decidido pudrirse, volverse un veneno que se filtraba en los pulmones, haciéndome toser, escupir, llorar sin control mientras trataba de mantenerme en pie, de no gritar, de no soltar el mínimo sonido que pudiera traicionar mi presencia a lo que fuera que había hecho aquello. Mis ojos estaban ansiosos por encontrar una explicación racional, se movían frenéticamente de un lado a otro, buscando señales de lucha, rastros de animales salvajes, huellas humanas, cualquier cosa que explicara qué había ocurrido allí, pero lo único que hallaban era más siniestro, fragmentos de huesos astillados como por una presión descomunal, jirones de piel adheridos a las rocas, un rastro rojo que se internaba en la maleza, desdibujándose poco a poco como si la selva misma se encargara de borrar las pruebas. No sabía que me mantenía aún en pie, si el miedo o una obstinación ciega, pero cada segundo que pasaba allí era una afrenta al sentido común, una invitación a compartir el destino de aquellos desdichados, así que me moví, retrocedí lentamente sin darle la espalda del todo al círculo maldito, sabiendo que si corría, si caía en la desesperación, sería peor, mucho peor. Y fue entonces, que vi otra figura, no era un cuerpo. Era algo agazapado más allá de la línea de tiendas destruidas, algo que respiraba con un ritmo lento, casi pausado, como un depredador saciado que simplemente espera el momento adecuado para volver a cazar. Me giré, apretando los dientes para no gritar, y me interné de nuevo en la espesura, sabiendo que ya no era un explorador, ni un investigador, ni un geólogo, sino una presa más, en un territorio donde nunca debía haber puesto un pie. Me alejé del campamento con pasos inseguros, forzando a mi cuerpo a obedecer pese a que todo en mí pedía a gritos derrumbarse allí mismo, desaparecer bajo la hojarasca húmeda y dejar que la selva me tragara, tal vez como lo había hecho con los otros, pero algo en mi interior, no sé si valor o puro instinto de supervivencia, me empujó hacia adelante. Las ramas me golpeaban la cara, los mosquitos zumbaban en enjambres sedientos, el sudor me nublaba los ojos, pero yo seguía, con la navaja inútil empuñada en una mano y la linterna temblando en la otra, iluminando apenas un par de metros de vegetación densa que parecía cerrarse tras de mí, como si el bosque mismo quisiera impedirme la huida. No sé cuántos minutos pasaron así, tal vez una hora, tal vez menos, pero cuando finalmente me detuve para recuperar el aliento, lo hice junto a un pequeño claro donde los árboles se abrían tímidamente hacia el cielo, dejando filtrar una luz cenicienta que apenas alcanzaba a teñir de gris las hojas empapadas. El silencio había vuelto a imponerse, pero esta vez no era el silencio habitual de la selva que duerme o descansa, era otra cosa, un vacío que parecía devorar los sonidos, una quietud tan absoluta que podía escuchar mi propia respiración. Sentí que algo no encajaba, adentrándome en ese claro con una mezcla de estupor y temor reverencial, y fue en ese preciso instante cuando lo vi.
Al principio no comprendí que era un destello, un reflejo que no pertenecía al entorno, dos puntos suspendidos en la penumbra, separados por un espacio demasiado amplio para ser los ojos de un animal conocido, y demasiado inmóviles para ser simples luciérnagas o frutos que devolvieran la luz de mi linterna. Parpadeé, intentando mirar mejor, y los vi moverse, solo un poco, lo suficiente para entender que me estaban observando desde las sombras. Los ojos no eran como los de un felino, ni como los de un primate, ni siquiera como los de un depredador nocturno. Eran dos orbes de un rojo opaco, sin pupila visible, sin reflejo alguno más que el tenue brillo interno que parecían emitir por sí mismos, como brasas apagándose lentamente, como si detrás de ellos no hubiera córnea ni pensamiento, sino solo una conciencia antigua, incomprensible, dormida durante siglos y ahora despertando con hambre. Me quedé helado, paralizado por una fuerza externa, una presión que parecía emanar de esa mirada inhumana, sujetándome como si cada célula de mi cuerpo entendiera que moverse era peligroso. Entonces se agachó y era un cuerpo demasiado grande para ocultarse tras un solo tronco, una masa oscura entre los árboles, respirando con lentitud, como si disfrutara del momento, como si su forma de cazar fuera jugar con la presa haciéndola sufrir antes de desgarrarla. Yo temblaba de pánico, del tipo de miedo que te paraliza, incapaz incluso de gritar, y en un parpadeo desapareció. No escuché pasos, ni movimiento, ni el más mínimo indicio de retirada, simplemente ya no estaba. Entonces me lancé en dirección opuesta al claro, sin mirar atrás, sin saber hacia dónde ir. Los mapas que había memorizado se volvieron borrosos por el pánico, solo sabía que tenía que huir como fuera de aquel ser que no debería existir y que, sin embargo, me respiraba en la nuca con un aliento invisible y corrosivo. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. La selva, que hasta ese momento había sido un entorno hostil, pero manejable, se transformó de pronto en un laberinto orgánico, una pesadilla vegetal donde los árboles parecían inclinarse con saña para cerrarme el paso, donde las raíces se elevaban como tentáculos dispuestos a atraparme por los tobillos, y donde cada paso en falso podría significar una caída fatal, una fractura, una pausa, y con ella, el fin. El aire, saturado de humedad y podredumbre, se hacía cada vez más espeso, como si el mismo bosque respirara en mi contra, inhalando mi miedo y devolviéndolo multiplicado en forma de sonidos amortiguados, crujidos lejanos que se acercaban, ramas que se rompían justo detrás de mí, hojas que se movían sin viento, una cadencia rítmica y pesada que no era humana, pero tampoco completamente animal. Corría sin pensar, con los músculos tensos y los pulmones ardiendo en mi pecho, cruzando cortinas de lianas que me arañaban el rostro, golpeándome con troncos, sin ninguna estrategia, guiado solo por la certeza de que si me detenía, aunque fuera un segundo, sería alcanzado, aplastado y devorado. Detrás de mí, el sonido de los pasos se volvió más claro, más definido, un compás irregular pero constante, un ritmo de caza que se acercaba sin prisa, con esa seguridad inquietante que solo tienen los depredadores que ya saborean la victoria, y que disfrutan del miedo que provocan en sus víctimas. Resbalé al cruzar un arroyo estrecho, oculto bajo una alfombra de hojas secas que cedió con mi peso, y caí en el agua turbia, tragando barro, escupiendo, sintiendo como el frío me golpeaba los músculos al mismo tiempo que la conciencia de que había perdido un segundo precioso, un segundo que podría ser la diferencia entre la vida y el fin. Me incorporé como pude, con la ropa pegada a la piel y el cuerpo temblando de puro agotamiento, y eché a correr de nuevo, sin secarme los ojos, sin atender al dolor que comenzaba a gritar desde mis rodillas, porque sabía con certeza que detenerme equivalía a entregarme. El entorno comenzó a cambiar conforme ascendía una pendiente irregular, los árboles se volvieron más delgados, los helechos más altos, y el suelo más pedregoso, como si el bosque se fundiera con una zona de antiguos derrumbes, plagada de rocas cubiertas de musgo y árboles retorcidos por la humedad constante, un terreno traicionero donde cada paso podía ocultar un desnivel, una trampa natural, una caída fatal. Detrás de mí, el sonido de los pasos se volvió más claro, más definido, un compás irregular pero constante, un ritmo de caza que se acercaba sin prisa, con esa seguridad inquietante que solo tienen los depredadores que ya saborean la victoria, y que disfrutan del miedo que provocan en sus víctimas. Resbalé al cruzar un arroyo estrecho, oculto bajo una alfombra de hojas secas que cedió con mi peso, y caí en el agua turbia, tragando barro, escupiendo,
sintiendo como el frío me golpeaba los músculos al mismo tiempo que la conciencia de que había perdido un segundo precioso, un segundo que podría ser la diferencia entre la vida y el fin. Me incorporé como pude, con la ropa pegada a la piel y el cuerpo temblando de puro agotamiento, y eché a correr de nuevo, sin secarme los ojos, sin atender al dolor que comenzaba a gritar desde mis rodillas, porque sabía con certeza que detenerme equivalía a entregarme. El entorno comenzó a cambiar conforme ascendía una pendiente irregular, los árboles se volvieron más delgados, los helechos más altos, y el suelo más pedregoso, como si el bosque se fundiera con una zona de antiguos derrumbes, plagada de rocas cubiertas de musgo y árboles retorcidos por la humedad constante, un terreno traicionero donde cada paso podía ocultar un desnivel, una trampa natural, una caída fatal. Y fue allí, mientras me arrastraba cuesta arriba con las manos manchadas de barro y heridas cuando oí el sonido gutural de nuevo. El ruido flotó en el aire con una cadencia imposible, deformada, como si fuese pronunciado por una garganta demasiado grande, demasiado húmeda. Me detuve, apenas un segundo, y giré la cabeza, esperando encontrar algo, cualquier cosa, incluso un rostro que odiar, pero no había nada, solo la espesura, las sombras y el eco de una risa rota, imposible de ubicar, que vibraba en el suelo mismo, como si saliera de las raíces. Me lancé colina abajo, ciego de miedo, con los pies resbalando en la pendiente empapada, tropezando entre raíces y piedras, el cuerpo entero descompuesto por la fatiga acumulada y el pánico constante que latía en mi pecho como una bomba a punto de estallar, hasta que mi pie derecho se hundió en un hueco inesperado entre las rocas y perdí el equilibrio por completo, cayendo de lado con un golpe sordo que me vació los pulmones y me dejó tendido entre el barro y la maleza, con el rostro vuelto hacia un pequeño desnivel cubierto de ramas bajas y hojarasca mojada. Tardé un instante en darme cuenta de que no era un simple hueco. Frente a mí, apenas disimulado por la vegetación y la inclinación del terreno, se abría un espacio estrecho, como una cuenca natural formada por la erosión, donde el agua de lluvias antiguas había excavado una hondonada profunda, lo bastante ancha para un cuerpo humano y protegida del exterior por un manto denso de raíces, helechos y piedras encajadas entre sí. No lo pensé, me arrastré dentro como un animal herido, jadeando con la garganta seca y los músculos agotados, clavándome espinas en los brazos y recibiendo cortes que ni siquiera sentí, hasta acomodarme en el fondo de aquel refugio improvisado, con el cuerpo hundido en el barro tibio y los ojos fijos en la entrada, esperando ver en cualquier momento una sombra interrumpir la tenue claridad que aún se colaba entre las copas de los árboles. Contuve la respiración, acurrucado, sintiendo como la humedad del barro comenzaba a filtrarse a través de la ropa, mientras los sonidos del entorno se reactivaban lentamente. Entonces, lo escuché, primero fue un crujido suave, distante, como el roce de algo pesado desplazando ramas, luego el chasquido seco de una rama gruesa al partirse bajo un peso descomunal, y después, el sonido más estremecedor que había oído en mi vida, una respiración profunda, densa, áspera, que parecía nacer de un pecho enorme y curtido por años de esfuerzo físico, un aliento animal que no intentaba ser contenido, que se exhibía con naturalidad porque el ser que lo emitía sabía con toda certeza que nada en ese bosque podía hacerle frente. Se acercaba caminando con paso firme y lento, como lo haría un felino, olfateando el aire, leyendo los rastros del suelo, identificando el olor a miedo que yo debía estar despidiendo por cada poro del cuerpo. Desde mi escondite, apenas podía ver parte de su silueta, no más de una franja entre los helechos, donde algo inmenso pasaba caminando en paralelo al desnivel. Pude notar el volumen de su torso, la anchura inhumana de sus hombros, la textura de un pelaje oscuro y sucio que parecía apelmazado por la humedad y el barro seco, y unos brazos que rozaban el suelo, musculosos, cubiertos de cicatrices, con dedos largos, gruesos, rematados en garras negras que parecían capaces de partir un cráneo como una nuez. Se detuvo justo encima de mi escondite, lo supe por el silencio repentino, por la ausencia total de movimiento, por el repentino cese de la respiración y el modo en que todo volvió a pararse en torno a mí, como si el mundo mismo contuviera el aliento en espera de su próximo movimiento. Unos segundos después, comenzó a olfatear, era un sonido asqueroso, como el de una fiera resollando con las fosas nasales abiertas, absorbiendo cada partícula del aire en busca de una pista, una molécula, una huella térmica que lo guiara hasta su presa. Por un momento, sentí que el corazón iba a estallar dentro de mi pecho, por el miedo brutal de ser detectado, al ver esa mole girar lentamente la cabeza, y agacharse. Pasó un minuto eterno, después otro, y entonces, sin previo aviso,
giró sobre sí mismo y se alejó, desapareciendo entre los árboles, caminando hacia el norte con calma, dejando tras de sí solo ramas partidas, marcas profundas en el barro y una tensión en el aire que tardaría horas en disiparse. No sé cuánto tiempo permanecí en aquel refugio, inmóvil como un cadáver enterrado a medias, con los músculos entumecidos, los ojos fijos en la penumbra exterior y un nudo en el estómago por la tensión acumulada, sintiendo como el peso de la selva, el calor, la humedad, el miedo, todo empezaba a caer sobre mí como un techo podrido que cede lentamente. Sabía que debía moverme, cambiar de posición, alejarme del refugio antes de que oscureciera del todo, porque si esa cosa decidía volver, y yo seguía allí atrapado como un animal asustado, no tendría escapatoria posible. Me moví con la lentitud de quien está a punto de pisar una mina, tanteando con las manos el borde de la oquedad, tratando de desplazarme sin alterar el equilibrio de las ramas que me habían protegido, sin romper hojas secas, sin hacer crujir la corteza bajo los codos. El cuerpo, sin embargo, ya no respondía con precisión. El temblor involuntario de mis extremidades, la rigidez de los músculos por el frío y la tensión, el sudor seco que cubría mi espalda como una costra, todo conspiraba en mi contra. Fue entonces cuando ocurrió, mientras empujaba mi mochila lentamente para retirarla del hueco sin hacer ruido, una de las hebillas metálicas golpeó una piedra al borde del refugio, y el sonido tan leve, tan breve se sintió como un disparo dentro de ese silencio absoluto, un estallido de latón contra roca que sonó con una claridad insoportable, multiplicándose en mi cabeza. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Me quedé petrificado, con los ojos abiertos como platos, los dientes apretados hasta doler, esperando, y no tardó en llegar la respuesta. Al principio, no fue un sonido reconocible, sino una pausa. Una detención sorda en el ambiente, como si el bosque hubiera contenido la respiración, como si las propias plantas se inclinaran hacia el suelo, conscientes de lo que venía. Luego, apenas unos segundos después, el crujido inequívoco de una rama grande al quebrarse bajo algo pesado, después, otro más cerca. La criatura había escuchado y estaba regresando, volviendo sobre sus pasos con la misma determinación de antes, como si el leve sonido metálico insignificante para cualquier otro ser hubiese roto el delicado equilibrio de su territorio, y ahora la intrusión tuviera que ser corregida, eliminada, aplastada sin piedad. Me arrastré de nuevo al fondo del refugio, con una torpeza que ya no podía controlar, con los brazos agotados, la espalda pegada a la tierra húmeda, la mandíbula temblando como la de un enfermo febril, maldiciendo mi torpeza, maldiciendo mi cuerpo, maldiciendo la piedra, la hebilla, el barro, la selva, todo. Los pasos se acercaban, ahora sin disimulo, con un ritmo más denso, más decidido. Podía olerlo, sí, había un olor, uno nuevo, más fuerte, un hedor agrio, animal, como a pelo mojado mezclado con carne y tierra fermentada, el olor de un cuerpo enorme, sudoroso, bestial, que se abría paso sin prisa, arrancando ramas con el torso, empujando árboles jóvenes, caminando como si nada pudiera frenarlo, como si nada debiera hacerlo. Y luego, lo más temido, se detuvo justo frente al refugio, pude ver las patas, o al menos los pies, enormes, anchos, cubiertos de un pelaje denso y oscuro que parecía manchado por capas de barro seco, con uñas gruesas, curvas, negras, algunas partidas, otras astilladas, garras de caza, garras de uso constante, de contacto físico con la carne, con el hueso, con la resistencia desesperada de otros que, como yo, intentaron ocultarse y fracasaron. El monstruo aspiró el aire profundamente, varias veces y luego se agachó. Vi cómo descendía lentamente, como sus rodillas rompían ramas al apoyarse, como sus dedos largos se apoyaban en la tierra húmeda, como su torso colosal descendía hasta casi tocar el borde del hueco. Un par de centímetros más y me encontraría, un centímetro más y sería el fin. Contuve el aliento y en ese estado de parálisis, de pánico absoluto, me quedé escuchando cómo la criatura olfateaba la tierra, el aire, las piedras, buscando, pensando, decidiendo. Durante un instante insoportable, su respiración coincidió con la mía, y el calor de su aliento se filtró hasta el fondo del refugio. Luego, por alguna razón que no comprendí, se incorporó, no del todo, solo lo suficiente para volver a caminar y volvió a alejarse, pero esta vez, sabía que ya no buscaba, ahora, estaba cazando. Intenté salir de la hondonada, gateando sobre las rodillas, con las palmas hundidas en el barro,
sin mirar atrás, sin esperar al rugido, con los músculos entumecidos, y fue justo entonces, justo en el momento en que alzaba la pierna para impulsarme fuera del refugio, cuando lo sentí. El zarpazo no fue un corte limpio ni una embestida descontrolada. Fue un golpe seco, perfectamente calculado, directo al centro de mi espalda, como si me hubiera golpeado una viga lanzada con furia descomunal, un impacto que me arrojó de lado contra la pendiente de tierra, haciéndome rodar cuesta abajo entre raíces expuestas, piedras sueltas y ramas rotas que desgarraban la piel sin piedad, mientras mi visión se llenaba de destellos rojos y mi oído quedaba invadido por el retumbar caótico de mi propia caída. No me detuve hasta chocar con el tronco de un árbol caído, que me frenó en seco con un crujido de huesos que no supe identificar, y allí quedé, aturdido, jadeando como un pez fuera del agua, con líquido bajándome por la espalda desde un corte profundo que no había sentido, pero cuya humedad ahora empapaba la tela de mi camisa. La criatura descendió tras de mí con la velocidad de un predador entrenado, acostumbrado al terreno, a la oscuridad, al barro, a la caza. La oí avanzar entre los árboles, el crujir de las ramas partidas bajo su peso, el bramido corto, áspero, cargado de ira contenida, que lanzó al ver que aún me movía, que aún respiraba, que aún no me rendía. Rodé hacia un lado, sin pensar, justo a tiempo para ver cómo su brazo, una masa deformada de músculo, pelo y furia, golpeaba el lugar donde segundos antes había estado mi cabeza, astillando el tronco del árbol con una facilidad que me dejó helado, haciendo volar trozos de corteza en todas direcciones, algunos de los cuales se clavaron en mi brazo como esquirlas. El impulso me llevó a levantarme, tambaleante, con el equilibrio perdido, la visión borrosa y una sola idea atravesándome el cráneo con la contundencia de un martillo: corre. Y eso hice, corrí con las piernas descoordinadas, con el líquido empapando la cintura, con el pecho ardiendo por el esfuerzo brutal y continuo, con la conciencia reducida a un túnel oscuro por el que solo cabía la idea de escapar, de ganar unos segundos más, de alejarme lo suficiente para que esa cosa, ese monstruo de carne real, tangible, húmeda y caliente, no pudiera alcanzarme con otro golpe que esta vez sí me partiría en dos. La selva se convirtió en una mancha de verdes y marrones, en una serie de obstáculos que ya no veía sino que atravesaba a ciegas, con el cuerpo gobernado por algo más primitivo que el pensamiento, con los sentidos reducidos al instinto de esquivar, saltar, reptar, golpear, avanzar, avanzar, avanzar. Detrás de mí, el sonido de su persecución era como un segundo corazón, uno más grande, más fuerte, más decidido, un compás de garras y peso, de ramas que estallaban, de hojas que volaban, de un aliento que se sentía cada vez más cerca, como si la selva lo empujara hacia mí, como si estuviera cansada de protegerme y ya lo hubiera aceptado como su verdadero habitante. Sabía que no podía mantener ese ritmo. Sabía que en algún momento iba a caer. Y que cuando eso ocurriera, no habría segunda oportunidad. El terreno descendía en una leve pendiente que no supe interpretar de inmediato, pero que fue conduciéndome sin saberlo a un punto más bajo del bosque, donde la vegetación cambiaba de forma sutil, como si la selva se reorganizara en torno a algo, como si cada planta creciera con una inclinación distinta, con un ángulo torcido, forzada por una presión que la empujaba hacia afuera, como si estuvieran huyendo de un centro. No me di cuenta hasta que estuve dentro. El espacio se abría de manera abrupta, sin transición ni aviso, como si el bosque hubiera sido arrancado de cuajo, como si algo, a lo largo del tiempo, hubiese despejado el terreno una y otra vez, arrancando cada brote, cada raíz, cada intento de vida vegetal que quisiera crecer allí. Era un claro de unos 30 metros de diámetro, delimitado por piedras negras, grandes, rugosas, dispuestas en círculo de forma tosca pero precisa, no como un símbolo o un altar, sino como un cerco animal, como una barrera que no pretende invocar nada, sino marcar, advertir, delimitar un territorio letal. El suelo, cubierto de barro resquebrajado y hojas podridas, estaba surcado por marcas profundas, surcos irregulares que iban y venían, no eran recientes, pero sí constantes, como si algo muy grande se arrastrara allí con frecuencia, o se revolcara, o durmiera, o cazara. No eran huellas comunes, no tenían forma de pies ni de garras claras, pero el suelo estaba tan pisoteado, tan compactado en ciertas zonas, que podía intuirse la existencia de trayectorias, de rutas interiores dentro de aquel círculo. La primera señal clara fue el olor, no era simplemente putrefacción, era algo más específico, más punzante, como un hedor agrio,
metálico mezclado con orina animal y grasa en descomposición, un aroma que no flotaba en el aire sino que se adhería al cuerpo, a la ropa, a la piel. Me llevé el antebrazo a la nariz por reflejo, aunque ya era tarde, el olor estaba en mis fosas nasales, en mi garganta, incrustado, y entonces vi los restos, cerca de uno de los monolitos de piedra, había huesos. No dispersos ni ocultos, sino apilados en pequeños montones que no parecían obra del azar. Algunos eran humanos, no tuve que inspeccionarlos demasiado para saberlo, costillas, fragmentos de cráneo, una vértebra aún unida por ligamentos secos a otra, y lo peor de todo, una bota, enterrada parcialmente en el barro, con parte de una tibia aún encajada en su interior, como si alguien hubiese sido desgarrado y abandonado allí. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. El lugar había sido modificado, moldeado, construido con actos físicos de violencia, repetidos, crudos, primitivos, actos de una criatura real que entendía el territorio como parte de su cuerpo, y la herramienta para mantenerlo limpio de intrusos era acabar con ellos. Entonces, me di cuenta que la criatura me había empujado allí, y ese lugar no era una guarida, era donde acababa con sus víctimas. Empecé a mirar alrededor, buscando con qué defenderme, con la mente girando sobre un eje más pragmático, preguntándome qué tenía a mano, que podía transformar en arma, en obstáculo, en trampa, aunque fuera burda, aunque fuera ridícula, aunque no sirviera más que para ganar unos segundos. A unos pasos, bajo la base de una de las piedras que delimitaban el círculo, vi una rama gruesa, caída de algún árbol, semioculta por el barro, cubierta de líquenes y humedad, pero todavía sólida. Me agaché a recogerla, sintiendo un pinchazo agudo en la espalda al doblarme, pero lo ignoré, aferrando la madera con las dos manos, sopesándola como un bate deforme, sabiendo que no serviría para mucho, pero que al menos podía partirle un diente, una garra, un dedo si tenía suerte. Con la navaja que llevaba al cinturón ese trozo miserable de acero que hasta ahora me había parecido más decorativo que útil empecé a raspar un extremo de la rama, afilándola lo mejor que pude, quitando capas de corteza hasta que una punta irregular comenzó a tomar forma. No sería una lanza, ni siquiera un cuchillo, pero sí un pincho sucio, torpe, que quizá, en el ángulo correcto, con la fuerza correcta, podría clavársela. Busqué luego entre el barro piedras sueltas, no las grandes que formaban el círculo, sino pequeñas, del tamaño de un puño, pesadas, con bordes afilados o ásperos, lo bastante firmes como para ser lanzadas, lo bastante puntiagudas como para cortar. Reuní 5, 6, 7. No las podía llevar todas, pero las alineé cerca de una roca donde podría usarlas como último recurso, esperando ser disparadas por una mano temblorosa. No sabía cuánto tiempo me quedaba. Me senté, finalmente, con la espalda apoyada en una de las piedras negras, con la rama afilada sobre las piernas y la navaja aún en la mano, jadeando, sintiendo que la herida de la espalda latía al ritmo del miedo, caliente, sucia, húmeda. Y allí, en ese rincón, supe algo que no había querido aceptar hasta ahora: no vendría ayuda, no habría rescate, nadie sabría que estuve allí hasta que alguien más, quizá dentro de semanas, enviara a otro idiota con un mapa y una mochila a buscar los restos de los anteriores. El bosque había dejado de sonar por completo, y aunque los insectos seguían ahí, y las hojas seguían temblando en lo alto por la brisa que apenas rozaba las copas de los árboles, todo parecía contenido dentro de una pausa, como si la selva entera se inclinara hacia adelante, agazapada junto a mí, esperando con la misma respiración contenida, con el mismo pánico metido en los huesos, sabiendo que lo que estaba a punto de entrar en escena ya no era parte del ciclo natural, sino una fuerza aislada. Brutal, implacable, que solo se movía cuando el momento era perfecto para atacar. Y entonces lo oí, no como antes, no como los pasos amortiguados o las ramas rotas a lo lejos, sino como una presencia completa, total, que avanzaba con el ritmo pausado del cazador que ya no tiene prisa, que sabe que la presa está herida, atrapada, resignada, y por lo tanto, puede permitirse saborear los últimos segundos antes del desenlace. Los pasos venían de la izquierda, cruzando el círculo por fuera, rodeándolo con un trazo nítido, marcando con cada pisada el dominio absoluto de su cuerpo, del espacio, del tiempo. Me agaché lo justo para ocultarme tras una de las piedras negras, hundiendo la espalda contra su superficie rugosa, y levanté la lanza con ambas manos como el último obstáculo antes de ser devorado, y respiré por la nariz, lenta y profundamente, intentando no hacer ruido,
intentando no temblar, intentando no derrumbarme allí mismo como un muñeco, sabiendo que lo que estaba a punto de ocurrir sería rápido, violento, y probablemente definitivo. Entonces, lo vi apareció justo entre dos troncos como una masa imposible de músculo y pelaje oscuro, tan grande que parecía deformar el aire a su paso, con los brazos colgando hacia adelante como los de un simio, pero con un movimiento menos errático, más medido, más consciente, como si midiera la distancia con cada paso, como si su cuerpo supiera exactamente cuánto espacio había entre su mandíbula y mi garganta. Palmeaba el suelo como si buscara señales, como si oliera con la piel, y en ese momento supe que no podía esperar más. No podía dejarlo que me encontrara, tenía que atacar. Me impulsé con la fuerza que me quedaba en mis piernas, saliendo de mi escondite como un resorte, levantando la lanza por encima del hombro con ambas manos y lanzándola con un grito que no era humano ni animal, sino algo entre los dos, algo salido de las entrañas, algo nacido del miedo puro mezclado con la certeza de que esa era mi última bala. La lanza voló menos de 2 metros, pero fue suficiente. La punta de madera astillada se clavó en la carne del muslo de la criatura, justo por encima de la rodilla, y aunque no atravesó del todo, sí se hundió hasta la mitad, provocando un rugido seco, áspero, más parecido al estallido de una piedra que al sonido de una garganta, un gruñido que no era de dolor, sino de furia contenida, de sorpresa, de desafío. El monstruo se tambaleó medio paso, agachándose instintivamente, arrancándose la lanza con un movimiento brusco que la partió por la base, y la arrojó contra el suelo con tal fuerza que una de las astillas voló hasta incrustarse en el tronco más cercano, como un dardo lanzado por un gigante ciego de rabia. Nuestros ojos se encontraron por primera vez, de frente, sin obstáculos. Su rostro no era humano, pero tenía inteligencia, una expresión reconocible, no de confusión ni de dolor, sino de un odio nuevo, fresco, personal. Yo había cambiado las reglas, había pasado de presa a obstáculo y eso me condenaba. La criatura avanzó un paso, ladeando el cuerpo con ese andar de felino herido que no pierde potencia, que no se debilita sino que se enfurece, y con un alarido sordo me lancé hacia un costado, corriendo a ciegas, sin rumbo, sin estrategia, sin aliento, sin ninguna idea clara más allá de poner un pie delante del otro, como si ese simple acto absurdo, mecánico, automático fuera suficiente para mantenerme vivo un minuto más, y aunque sabía que no tenía a dónde ir, que no había salida, que la selva no ofrecía refugio ni dirección, seguía avanzando con los ojos nublados por el sudor y los pulmones ardiendo, sintiendo que el cuerpo entero ya no aguantaba, que los músculos se desgarraban por dentro, que cada zancada era un esfuerzo titánico que solo prolongaba lo inevitable. No lo escuchaba como antes, ya no había juegos, ni pasos lentos, ni rodeos, lo sentía acercándose con una determinación lineal, brutal, aplastante, como si ya no necesitara el elemento sorpresa, como si la distancia fuera solo una formalidad que tarde o temprano se borraría. La selva también lo sabía. Había dejado de ser un escenario para convertirse en un obstáculo, en una prisión sin barrotes visibles, donde cada rama baja me golpeaba la cara como una advertencia, donde cada raíz me atrapaba el pie en mitad del paso, haciéndome trastabillar con torpeza, donde cada desnivel del terreno me exigía un esfuerzo adicional que ya no podía permitirme. No corría entre los árboles, luchaba contra ellos, tropezando una y otra vez, cayendo de rodillas, levantándome a duras penas, con las palmas de las manos cubiertas de fango, musgo y astillas, mientras los sonidos de su avance se intensificaban, ya no amortiguados ni furtivos, sino abiertos, frontales, como una luz de furia que se abre paso sin necesidad de ocultarse. Vi un tronco caído unos metros más adelante, grueso, cubierto de líquenes, atravesado por lianas podridas, y lo tomé como referencia, como objetivo momentáneo, como un lugar donde quizás podría esconderme, y me impulsé hacia él con la torpeza de un cuerpo agotado, sintiendo como los músculos de las piernas crujían. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Llegué al tronco justo cuando escuché un nuevo sonido, uno distinto, más cercano, más denso, más contenido, el impacto de un cuerpo grande chocando contra un árbol, no por accidente, sino por fuerza bruta, por velocidad, por tamaño. La criatura estaba cerca, tan cerca que ya no corría detrás de mí, sino a mi lado, a través del bosque, forzando su propio camino, derribando lo que hiciera falta para acortar la distancia. Me agaché tras el tronco y fue entonces cuando vi su sombra pasar entre los árboles, enorme, agitada, cruzando como una bestia lanzada al galope,
con el pecho inflado, los brazos abiertos, los dedos tensos como garras. Estaba a punto de alcanzarme, y yo no tenía nada. No recuerdo cómo llegué a verla, si fue por un ángulo de luz que rebotó en una superficie distinta, o porque el cambio sutil en la vegetación, ese patrón apenas perceptible en el modo en que los árboles se alejaban entre sí, como si alguna vez hubieran sido talados, me advirtió que estaba saliendo, aunque fuera por unos metros, de la selva profunda, de ese espesor vegetal que me había envuelto como una fosa desde el momento en que todo comenzó a irse al infierno, pero lo cierto es que allí estaba. Una estructura de madera a medio descomponerse, casi absorbida por la maleza, con el techo inclinado hacia un costado, y las paredes cubiertas de musgo, líquenes y nidos de insectos que vibraban con ese zumbido de lo que nunca duerme. No pensé en trampas, en peligros, ni en posibilidades ocultas, lo único que vi fueron paredes, una puerta, un umbral cerrado, aunque fuera simbólicamente, aunque apenas se sostuviera en pie, y mi cuerpo, sin pedirle permiso a mi conciencia, comenzó a avanzar en su dirección con la torpeza de un animal agonizando. La cabaña estaba construida con troncos oscuros y gruesos, sin pulir, sin simetría, colocados a la fuerza unos sobre otros como en una construcción de emergencia o de aislamiento, algo que no había sido hecho para durar, sino para sobrevivir. La puerta más una tabla que una estructura real colgaba de una bisagra rota, y tuve que empujarla con el hombro para abrirla, sintiendo como el óxido cedía con un chirrido que pareció cortar el aire, un sonido demasiado humano, demasiado urbano, en mitad de una selva. El interior olía a humedad, a madera podrida, a ropa vieja y excremento de murciélago, y sin embargo fue el olor más reconfortante que había percibido en días. Dentro, la luz era escasa pero suficiente para ver una cama de hierro oxidado contra una de las paredes, una mesa coja con restos de comida enlatada y herramientas oxidadas, y una estufa de leña completamente inútil, rodeada de cenizas y telarañas que cruzaban el techo como raíces suspendidas. Cerré la puerta como pude, encajándola en su marco con la fuerza que me quedaba, apoyando una vieja silla contra ella, no porque creyera que eso detendría a lo que me seguía, sino porque necesitaba sentir que había al menos un obstáculo, una separación, una barrera aunque fuera simbólica entre mi cuerpo tembloroso y esa masa oscura de músculo, pelo y odio que aún me perseguía entre los árboles. Me dejé caer al suelo junto a una esquina donde la sombra era más densa, y cerré los ojos por unos segundos, sentía los párpados arder, los músculos vibrar como si tuvieran corriente, y un hormigueo constante en la mandíbula que me recordaba que estaba a punto de desfallecer. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde que crucé la puerta, si eran minutos o apenas segundos, si la criatura había continuado avanzando o si ya estaba agazapado entre los árboles, midiendo la distancia, esperando que mi respiración se hiciera más lenta, que el sudor se secara, que el cuerpo bajara la guardia para lanzar el golpe definitivo, pero lo cierto es que, en algún momento, mis ojos se acostumbraron a la penumbra, y mi conciencia dejó de girar en círculos, permitiéndome, aunque fuera por unos momentos, pensar, observar, calcular. Me puse de pie con dificultad, apoyando una mano en la pared de troncos para no perder el equilibrio, sintiendo como la madera cedía un poco bajo mi peso, saturada de humedad, rugosa, llena de insectos que se dispersaban al contacto. En una esquina encontré una caja de herramientas oxidada, de esas metálicas y pesadas, abollada por el tiempo, cubierta de telarañas secas. La abrí con dificultad, haciendo fuerza con la navaja bajo la tapa que se había sellado con costras de herrumbre, y cuando por fin cedió, vi en su interior un martillo de mango astillado, varios clavos de distintos tamaños, una sierra de mano sin filo y un par de destornilladores. No era mucho, no era nada, y sin embargo me hizo sentir una chispa mínima de control, de resistencia, como si esos objetos fueran una línea trazada en la tierra, hasta aquí, y no más. Sobre la mesa encontré un puñado de clavos sueltos, esparcidos como si alguien los hubiera tirado en un arrebato o se le hubieran caído al huir. Los recogí y los metí en el bolsillo del pantalón con dedos torpes, con la sensación constante de estar haciendo algo ridículo, pero también con la certeza de que cualquier cosa era mejor que sentarse a esperar el crujido de la puerta. Con el martillo en la mano derecha y un par de clavos entre los dientes, avancé hacia la puerta y comencé a reforzarla desde dentro con lo poco que tenía. Empujé un banco bajo el picaporte, luego la vieja cama de hierro que chirrió como un animal enfermo al arrastrarla, y finalmente clavé 2 tablas desprendidas del suelo cruzadas en diagonal, no porque creyeran que resistirían mucho, sino obligarlo a tardar más en entrar. Después aseguré las ventanas,
cubriéndolas con trozos de muebles que desmonté a patadas. Nada encajaba del todo, todo era desigual, torcido, improvisado, pero cada milímetro cubierto era una victoria mínima, una línea menos por donde esa cosa pudiera meter una mano, un brazo, la cara entera. La noche no cayó como suele hacerlo, con lentitud, con el descenso gradual de las sombras que invitan a la quietud. No, aquí la oscuridad fue un apagón súbito, como si alguien hubiese girado un interruptor en lo alto del dosel del bosque, donde los sonidos, ese crujido de insectos, ese jadeo constante de la selva se apagaron uno por uno, dejando solo el zumbido agudo del silencio previo al impacto. Lo supe antes de escucharlo, antes incluso de que el primer ruido me llegara desde afuera. Lo supe porque mi cuerpo entero se tensó como un solo músculo, y supe también con esa certeza muda que antecede al desastre que la criatura estaba allí, justo fuera de mi vista, en el otro lado de la puerta, esperando no el momento oportuno, sino el momento exacto, medido, calculado, programado desde que me hizo entrar en esta trampa. El primer impacto fue un choque de cuerpos, de fuerza concentrada en una embestida directa, brutal, como si la criatura hubiera arrojado su propio torso contra la puerta, no para abrirla de inmediato, sino para anunciarse, para que supiera que la caza había terminado y que ahora venía el castigo. La cabaña entera tembló, la silla que había encajado bajo el picaporte se partió al medio con un estallido seco. Las tablas crujieron con un lamento largo, y yo, en el interior, con el martillo empuñado y los dientes apretados, supe que no estaba preparado, que nadie puede estarlo para lo que estaba a punto de entrar por esa puerta. El segundo golpe fue distinto, más preciso, un mazazo vertical, como si la criatura hubiese levantado una de sus extremidades, ese brazo descomunal de músculos tensos, y la hubiese descargado en línea recta contra el marco. La madera cedió poco a poco, retrocedí instintivamente, sin soltar el martillo, sin mirar a otro lado, y cuando finalmente la puerta se abrió lo suficiente como para que la criatura empujara su cabeza a través del hueco, lo vi completo por primera vez. No había nada fantástico en él, era una criatura de carne, y eso lo hacía mucho peor. Su rostro era ancho, asimétrico, cubierto por un pelaje oscuro y apelmazado por el sudor, con mandíbulas demasiado grandes para ser humanas, pero demasiado articuladas para ser simplemente animales, y unos ojos pequeños, hundidos, vivos, que se movían con rapidez, mirando el interior de la cabaña con inteligencia, como la de un depredador que ha vivido muchos años, y que ha visto muchas cosas. Su torso era una masa de músculo, con costillas que se marcaban bajo la piel en cada respiración, con cicatrices antiguas cruzándole el pecho y los hombros, como si se hubiera enfrentado a otras criaturas, otros humanos, otros monstruos, y hubiese sobrevivido a todos. Ya no tanteaba, ahora entraba para quedarse. Yo no hablé ni grité, ni recé, solo levanté el martillo con ambas manos y me preparé para golpear, pero la criatura, aunque más grande y más pesada, me lanzó un manotazo lateral con precisión quirúrgica, directo a mi pecho, a la altura del esternón, como si supiera exactamente dónde apuntar para cortarme el aire sin partirme en dos. Si te está gustando este relato, suscríbete, y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Volé hacia atrás sin control, como un animal alcanzado por un tronco, chocando contra una pared que cedió bajo mi cuerpo, abriendo una grieta entre los troncos, lanzando al suelo astillas que se me clavaron en la espalda, en el hombro, en la nuca, y aún así, no solté el martillo. No recuerdo si grité, si maldije, si emití algún sonido, pero sí recuerdo que la siguiente vez que levanté la cabeza, ya estaba dentro, no completamente erguido, porque el techo no se lo permitía, pero sí agazapado, apoyado en sus extremidades como lo haría un oso o un gorila, con los ojos fijos en mí, brillando bajo la luz del interior con el goce de quien saborea su presa antes de romperla. Y entonces sí, ataqué, me levanté como pude, impulsándome con las piernas y con un alarido más vomitado que gritado, lancé el martillo hacia su cabeza, apuntando a la mandíbula, a ese hueso largo, peludo, sucio, con dientes amarillos y mal alineados que apenas se veían bajo los labios hinchados, que sonó como debía sonar, carne contra hierro, hueso contra mango, un sonido sordo, denso, un golpe que le torció la cabeza y lo hizo retroceder 2 pasos, tambaleante, con un gruñido grave, más parecido a un motor de camión que a una voz. No se cayó, se enderezó y me miró con una furia tan antigua, tan física, que no necesitaba emitir sonido alguno. La violencia estaba en su respiración,
en la manera en que flexionaba los dedos, en cómo se abría paso por la habitación sin apartar la vista de mi cara. Nos enfrentamos en un espacio tan reducido que cada movimiento provocaba un choque, una caída, un accidente. Yo retrocedía, golpeaba, retrocedía otra vez, y cuando ya no pude más, cuando la espalda chocó contra la esquina y ya no hubo salida, me lancé hacia él, no con la fuerza de un luchador, sino con la desesperación de un cuerpo que se niega a ser partido sin devolver algo. Le mordí el hombro, sí, le mordí el hombro como un perro rabioso, sintiendo el sabor asqueroso de la criatura, no solté, no abrí la boca, no grité cuando su puño me golpeó en la parte lateral del cráneo y me dejó sordo de un oído, con el zumbido persistente de la contusión vibrando en mi cabeza como un enjambre atrapado entre las sienes. Y vino el zarpazo, un corte limpio en el abdomen, me caí de rodillas, respirando por la boca, sabiendo que esto era el final, pero aún así, levanté el martillo otra vez, con la fuerza del último cartucho, del animal acorralado, del ser que ya no teme porque ya no tiene futuro y lo lancé para golpear, para dejar marca. Me giré lentamente sabiendo que lo que vería no cambiaría nada y allí estaba él, de pie entre los restos de la puerta, respirando con dificultad, ladeado hacia un lado como si su pierna herida comenzara a fallarle, con la mandíbula colgando de forma irregular, apenas perceptible bajo el pelaje espeso y sucio, y una de sus manos apretando el costado donde el martillo había dejado su última marca. Simplemente estaba observando, evaluando, y entonces, sin ceremonia, se giró y se fue caminando con la lentitud del que ha cumplido un ciclo, con ese andar pesado de las criaturas que dominan su entorno y no necesitan mirar atrás, sabiendo que nadie las va a seguir, que todo lo que dejan tras de sí es silencio. Me quedé allí, con la espalda apoyada contra lo que quedaba de una pared interior, el cuerpo tembloroso y vi cómo la luz empezaba a cambiar afuera. No sentí alivio, sino un vacío lleno de dolor, sabía que si lograba salir de esa selva, nadie iba a creer una sola palabra. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.